Ecología Oceánica del Centro de Goddard de la NASA. También tenemos a Antonio Viudez, que es físico atmosférico en el Centro de Investigación Langley de la NASA. Y finalmente también tenemos a Santiago de la Peña, que es glaciólogo en el Centro Polar BIRD de la Universidad Estatal de Ohio. Y acompañándonos también tenemos a Ángela Posada Swafford, una escritora científica que es corresponsal de la revista Muy Interesante en Estados Unidos y autora de la serie de libros infantiles Aventureros de la Ciencia. Si os parece bien, empezaremos preguntando a nuestros participantes cuáles son las principales diferencias que hemos visto entre este nuevo informe del IPCC o el panel intergubernamental del cambio climático que se ha publicado hoy y el anterior. Doctor del Castillo, ¿cuál diría usted que serán las principales diferencias? Muchas gracias, María José. La principal diferencia que hemos visto es que ha aumentado la certidumbre de que los humanos están causando el calentamiento del planeta Tierra. Los modelos han mejorado mucho desde el reporte anterior y también tenemos una mayor cantidad de datos disponibles para poder evaluar con más certidumbre este problema. Tenemos una pregunta del público relacionada que viene de Iván Reyes, de Colombia, a partir de Google+, que pregunta: ¿real y honestamente se puede decir que hay un consenso mundial entre científicos respecto a la culpabilidad del hombre en el calentamiento global? ¿Antonio? Evidentemente, con todos los datos que se tienen desde tiempos anteriores y con la mejora de la tecnología que se tiene a la hora de desarrollar todos los modelos numéricos y procesar esos datos, se está evidenciando que existe ese cambio, sobre todo en ciertas regiones en el que ese cambio es más evidente comparando con épocas pasadas. Muy bien, vamos a un ritmo bastante avanzadito. Tenemos otra pregunta de Aitor Sierra, que nos vino también por Google+, y dice: mi pregunta es muy clara. ¿Cómo se llega a la conclusión de que hay un peligro real en el cambio climático? ¿En qué medida debemos valorarlo? ¿Es algo cercano en el tiempo o es algo que puede llegar a suceder en el futuro? ¿Quién se anima a contestar a esta pregunta? Bueno, creo que efectivamente el gran problema del cambio climático es que se lleva a cabo en escalas de tiempo geológicas, por lo tanto es difícil diferenciar lo que es el cambio climático con lo que son simples variaciones en los ciclos meteorológicos. Entonces yo diría que si tú has nacido antes de 1990, pues es posible que los efectos que veas no sean tan severos. Mas, sin embargo, tus hijos lo van a ver. Y los van a ver en las temperaturas, en las sequías, en las lluvias y en el nivel del mar, que está incrementando de a muy poco, pero constantemente. Sí, si puedo abundar. Recuerden que la civilización humana se desarrolló en los últimos 10.000 años bajo condiciones climáticas que eran muy estables y beneficiosas para el desarrollo de la humanidad. También hay evidencia histórica para varias civilizaciones que cuando ha habido cambios climáticos severos en pequeñas regiones, estas civilizaciones han sufrido mucho. Y esa es una de las preocupaciones que tenemos. Los modelos están prediciendo cambios que van a afectar las condiciones de vida de muchas personas, particularmente aquellos que viven cerca de las costas. Estamos hablando de efectos futuros del cambio climático, pero ya hay bastantes efectos que se pueden observar. Por ejemplo, uno de los aspectos que más me sorprendió del nuevo informe es el cambio que se está observando en las regiones polares. Están hablando de que, por ejemplo, en Groenlandia se observa una pérdida de hielo que es 6 veces ya mayor de la que se estaba observando en los años 90, y para la Antártida igual, 4 veces mayor. Santiago, ¿nos podrías explicar un poco cómo nos va a impactar a nosotros que vivimos tan cerca de los casquetes polares? Claro que sí. Bueno,
básicamente la razón por la que las zonas polares son más vulnerables al cambio climático es porque, bueno, prácticamente todo está formado por grandes masas de agua congelada y de hecho la Antártida y Groenlandia son las dos reservas de agua fresca más grandes del planeta y por lo tanto cuando tú tienes un pequeño cambio en el clima, el efecto más evidente que tienes es de que ese hielo en las zonas polares se derrite y como dices va incrementando. La razón por la que está incrementando es por un fenómeno que se conoce como amplificación ártica. Esto lo que sucede es que pasan dos cosas. Una es que el ciclo natural de los polos es donde tú tienes un ciclo anual donde los casquetes polares son sometidos a periodos de tiempo de derretimiento, periodos pequeños de tiempo, y luego en invierno tienes bajas temperaturas que permiten que el hielo se recupere. Ahora, lo que estamos viendo ahora es que estos periodos de derretimiento en verano son más prolongados e intensos. Entonces, el hielo no alcanza a recuperarse en invierno. Entonces, lo que sucede con la aplicación ártica es de que al disminuir, por una parte, el área en la que existe hielo marino, entonces más radiación solar va a ser absorbida porque el agua refleja mucha menos radiación que el hielo. Entonces conlleva a un círculo vicioso, en donde más radiación se absorbe por el océano, las temperaturas del océano suben, entonces menos hielo aparece cada primavera en el mar del Ártico. Por otro lado, las tormentas eléctricas características sobre todo de las zonas ecuatorianas, en las zonas del trópico, transfieren energía de la superficie, energía calorífica de la superficie, a zonas más altas en la atmósfera, y luego esa energía es transferida hacia los polos a través de las corrientes atmosféricas. Esto provoca un flujo aún mayor de energía en los polos y contribuye en parte a que el calentamiento en los alrededores de la línea del Ecuador no sean tan grandes. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias a futuro? Bueno, además de las terribles consecuencias que va a tener para la fascinante fauna y flora de las regiones polares, lo que vamos a tener, así, por lógica, evidentemente, es un incremento del nivel promedio del mar y cambios en las corrientes marinas, un liberamiento de aún más gases de efecto invernadero, particularmente el metano, porque el metano existe en grandes cantidades en lugares como Siberia, que están atrapados en tierra compuesta principalmente por un suelo que está saturado de agua congelada, agua que al descongelarse va a liberar aún más metano. Entonces, como se puede ver, son muchos los efectos y aún no entendemos bien a bien cómo va a afectar en el próximo ciclo al sistema climatológico de la Tierra en general. Yo creo que, Santiago, justamente terminas hablando de la Tierra en general. Yo por eso quería entrar un poquito a que la gente que está escuchando y también ustedes qué opinan de que realmente en los países tropicales del mundo, en América Latina, yo sé, pensamos que estamos muy lejos de la Antártida, pensamos que ese continente allá no nos afecta mucho. Yo quisiera que ustedes le dieran a la gente que está escuchando un sentido de cómo el deshielo polar podría directamente, específicamente, impactar algo como las cosechas de papas en el altiplano boliviano o la pesquería en las regiones del norte de Colombia, ese tipo de cosas para que nos apropiemos de que la Antártida en nuestros países es importante, de que en nuestros países la biodiversidad es tan grande que depende íntimamente de la Antártica. ¿Ustedes cómo ven ese enlace? Cualquiera de ustedes.
Bueno, al respecto de esa pregunta, creo que se podría decir que está todo bastante conectado en el sistema climático. Hay aquí diferente gente que trabaja en diferentes campos, glaciología, oceanografía. Yo, por ejemplo, trabajo en parte de nubes y atmósfera y aunque haya diferentes partes del clima, está todo conectado. No tenemos ningún tipo de fronteras entre todo el sistema. Entonces, cambios que se suceden en todo el planeta están relacionados y pueden afectar, en definitiva, lo que puede pasar a medio, corto y largo plazo en cuanto es a un tiempo climático en próximos años. Okay. O sea, el que haya un deshielo, eso influye en cómo pueden cambiar las corrientes marinas, la salinidad del océano, cómo se redistribuye también las temperaturas en superficie. También otra cosa que se comenta en el nuevo panel es que el océano es una parte muy importante del sistema climático que absorbe gran cantidad de gases de efecto invernadero, pero no sabemos hasta qué punto va a llegar a poder absorber ese ozono. También estamos cambiando gran parte de la superficie terrestre o zonas forestales como en la Amazonia o en las selvas tropicales. Estamos cambiando el ciclo hidrológico. Eso influye también como la irradiación del sol puede ser mayormente absorbida. Es decir, el sistema es muy complejo y la forma en que puede reaccionar, estamos viendo que tiene un tiempo de respuesta, pero los efectos pueden ser evidentemente globales. Sí, si puedo añadir, con respecto a efectos un poco más regionales, todos sabemos que diferentes regiones se afectan más, como por ejemplo el Niño. Y una de las predicciones que tenemos es que la intensidad del Niño y la Niña van a aumentar. Por ejemplo, en zonas, digamos en Sudamérica, en donde está lloviendo más debido a cambios climáticos, pues la lluvia va a aumentar aún más. Y en zonas en las que está lloviendo menos, pues va a haber menos lluvia. Y nosotros conocemos, por ejemplo, los terribles efectos del Niño sobre las pesquerías en el Pacífico, y si tenemos niños más intensos, pues entonces sabemos que los efectos sobre las pesquerías van a ser mucho más grandes. Sí vamos a tener efectos globales, pero también vamos a tener efectos regionales. Los efectos regionales a largo plazo son mucho más difíciles de predecir, pero sí tenemos bastante certidumbre de que la intensidad de efectos como el Niño y la Niña van a ser más fuertes. Ok, respecto al elevamiento del nivel del mar, tenemos otra pregunta del público, de Cecilia Muy, viene de Google Plus, y pregunta, ¿pueden explicar qué puede suceder en las costas oceánicas? ¿Qué precauciones debemos tener? ¿Carlos? Sí, yo soy oceanógrafo. Pues sí, tenemos que diferenciar primero qué es lo que está causando el aumento del nivel del mar. El hielo que está en el Polo Norte, que es hielo marino, que está flotando sobre el océano, cuando este hielo se derrite, eso no contribuye a que aumente el nivel del mar. Ahora, el hielo que está sobre un continente, como por ejemplo el hielo que hay sobre Groenlandia o el hielo que hay sobre Antártida, cuando ese hielo se derrite, ese hielo va hacia el océano y eso sí aumenta el nivel del mar. También, cuando el agua se calienta, el agua se expande y eso aumenta el nivel del mar. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos? Obviamente, si aumenta el nivel del mar, zonas costeras se van a inundar. Los efectos de tormentas, como por ejemplo huracanes, van a sentirse con mucha más fuerza. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para mitigar esto? Eso es una pregunta muy, muy difícil. Lamentablemente, las personas que van a ser más afectadas, particularmente en países que están en desarrollo, posiblemente no tienen los recursos para mitigar este problema. Además de mudarse y alejarse de la costa, no hay mucho que puedan hacer. En mi opinión personal, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que este problema ocurra. Y me parece que el reporte de la IPCC pues, tiene ciertas propuestas, ¿no? De qué es lo que se puede hacer para evitar esto.
Santiago, ¿tienes algo más que añadir? Sí, bueno, creo que el punto que hace Carlos es muy importante. El 80% de la población mundial vive en zonas costeras, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, bueno, simplemente pensar en Brasil, en Argentina, toda la mayor parte de la población vive ahí, en México también. Bueno, no la Ciudad de México, pero el resto del país. Pero además, algo que no queda claro es que cuando hablamos de, bueno, 1 metro de aumento en el nivel del mar, no suena mucho, unos milímetros al año no es mucho, y efectivamente no es como promedio, pero lo que tiene uno que entender es que la fuerza de las marejadas, por ejemplo, cuando hay una tormenta costera, se incrementa exponencialmente con el nivel del mar. Entonces, las inundaciones que se puede ver, por ejemplo, que sucedió el año pasado con la tormenta Sandy en Nueva York, el estimado es de que hubo medio metro más de inundación debido a un par de milímetros en el aumento del nivel del mar. Ahora, es muy difícil calcular precisamente cuánto va a ser, en especial porque, bueno, tienes incertidumbre, por ejemplo, el Amazonas. El ciclo anual del Amazonas te puede dar hasta 1 milímetro de diferencia en el nivel del mar, y el derretimiento de las zonas polares. Únicamente Groenlandia tiene suficiente hielo para incrementar el nivel del mar en 7 metros. La Antártida en total tiene 45 metros equivalente al nivel del mar. Entonces, bueno, las consecuencias pueden ser, si no inmediatas, sí devastadoras. Wow. Yo pienso ahora que se habla de mitigación, no estamos en un punto en que vale más pensar en, es decir, mejor dicho, dice esto es como parar un tren de carga, ¿cierto? Tengo entendido que parar esta cuestión es muy complicado. Entonces, sí, hay que hablar de pararlo, pero hay que hablar más que todo de mitigarlo. Y de mitigarlo como desde las soluciones más fáciles como apagar el bombillo, hasta no vivir cerca al mar, hasta las soluciones más interesantes y complicadas como las de la geoingeniería, poner espejos en el espacio que reflejen los rayos solares. ¿Ustedes qué opinan sobre este tipo de mitigación de futuro? Bueno, yo soy oceanógrafo y yo trabajo en el mar, me divierto en el mar y yo no vivo cerca del mar. Porque pues, los efectos de los huracanes son terribles. Y, con respecto a qué es lo que uno puede hacer en la vida diaria, sí, claramente hay cosas que uno puede hacer, como utilizar, por ejemplo, bombillas que sean más eficientes. Cuando uno va a tomar la decisión de comprar un automóvil, afortunadamente ahora tenemos nuevas opciones que son más eficientes, que contaminan menos el ambiente. Con respecto a geoingeniería, yo soy un poco más cauteloso. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora es en efecto un experimento de escala geológica. Estamos poniendo enormes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera y estamos viendo que estamos causando un cambio climático como consecuencia de eso. A mí me preocupan algunas de estas ideas de bioingeniería que incluyen poner grandes cantidades de aerosoles en la atmósfera para disminuir la cantidad de radiación solar o tratar de fertilizar el océano, porque nosotros no conocemos el sistema suficientemente bien para entender cuáles van a ser los efectos secundarios. En efecto, esto es como tratar de tomarse una medicina sin saber cuáles son los efectos secundarios de esta medicina. A mí personalmente no me atraen mucho esas ideas. ¿Queréis añadir algo más sobre la geoingeniería, Santiago o Antonio? Bueno, no particularmente la geoingeniería, pero sí de lo que Ángela decía acerca de la mitigación. Particularmente en Latinoamérica tenemos un gran problema, que es el problema de la corrupción, y lo que tenemos que hacer como sociedad y como gobierno es uno, identificar zonas de riesgo, cosa que casi no se hace en Latinoamérica, y no otorgar, por ejemplo, permisos de construcción en zonas que no son capaces
de sostener vida. Y lo ves ahora, México acaba de ser azotado por 2 huracanes, murieron 400 personas. Todas esas muertes fueron por construcciones en zonas de alto riesgo. Entonces también no es de que el gobierno no se dé cuenta, sino que no actúa de acorde a las circunstancias y de acuerdo a la información disponible. Bueno, el tema este de lo de la geoingeniería, bueno, lo que has comentado, Ángela, poner espejos, bueno, la imaginación nunca se sabe si podemos llegar a hacer proyectos tan grandes, pero creo que, primero creo que sería que la gente en general tuviera conocimiento de que es un problema que nos incumbe a todos y que por pequeños cambios o hábitos que tengamos diarios pueden ayudar. Otra parte es lo que los políticos pueden hacer, es otra cosa, pero a nivel del día a día es buscar alternativas y más que mitigar habrá que adaptarse también a las consecuencias que podamos tener, aunque, por ejemplo, otra de las cosas que se ha comprobado en este último IPCC es que los aerosoles tienen también gran parte, bueno, tienen una parte importante en cuanto al cambio climático. La procedencia de esos aerosoles puede ser de origen natural o de origen antropogénico. Se puede reducir ese tipo de aerosoles. Está claro que el gas de efecto invernadero más importante es el CO2, reducir la emisión de ese tipo de gas. Pero ese gas que hay en la atmósfera está ahí. ¿Cómo se va a redistribuir? Será ir viendo esos cambios, cómo se pueden ir la gente adaptando en medida de cada uno como pueda. Está claro que los países que tienen más desarrollo tecnológico podrán hacer frente a esos cambios. El cambio el incremento del nivel del mar será completamente diferente en Holanda que en Bangladesh. Habrá que ver cómo entre todos podemos solucionar o adaptarse a este cambio. En cuanto a la geoingeniería, creo que estaría bien que los geoingenieros pues intentaran aportar soluciones a cosas en las que todo el mundo podamos participar o se pueda contribuir a ese mitigamiento de ese cambio que estamos percibiendo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del público. Esta viene de Lima Carlos 1013, que la ha puesto por YouTube, y pregunta, como ingeniero mecánico, ¿qué podemos hacer para convencer a los políticos que se den cuenta de estos cambios? Carlos. ¿Cómo convencer a los políticos? La mayor parte de los políticos en el mundo yo creo que están convencidos. El problema de convencer a políticos me parece que es más grande en los Estados Unidos. La evidencia es contundente que tenemos que cambiar algo. Lamentablemente es muy difícil pensar a largo plazo. Muchos de los cambios que tenemos que proponer pueden que tengan o no efectos a corto plazo sobre la economía. De modo que yo creo que la mejor forma de convencer a los políticos es tratar de disuadirlos de que estos cambios, de que estas mejorías tecnológicas van a afectar a la economía. Un ejemplo que les puedo traer es cada vez que se propone una mejoría a la eficiencia de los vehículos de motor, siempre dicen, esto va a destruir a la industria automotriz, no hay forma en que podamos hacer esto y mantener una industria viable, y eso nunca ha ocurrido. Cuando tratamos de imponer el protocolo de Montreal con respecto a la emisión de fluorocarburos que estaban afectando la capa de ozono, la reacción fue la misma. Esto va a ser horrible para la industria, va a ser un desastre. No ocurrió. Estos son avances tecnológicos que en la experiencia que hemos tenido en realidad resultan en más empleos. Resulta en nueva tecnología, resulta en más gente trabajándola. Y son cosas que son beneficiosas a largo plazo. Yo creo que esa es la forma, quizás, de convencer a los políticos, hacerles entender que estos cambios no les van a costar necesariamente empleos.
si se implementan correctamente, pueden resultar en realidad en producir más empleos. Si recuerden que cuando nosotros estamos, digamos, importando combustibles fósiles, petróleo, de otro país, el dinero que estamos gastando en esos combustibles fósiles, gran parte está saliendo del país, está yendo hacia otro sitio. Si nosotros empezamos a implementar medidas como utilizar calentadores solares, producir energía eléctrica a través de molinos de viento, estas son cosas que no se pueden exportar, tienen que ser producidas en el país. Y son cosas que producen empleo. Así que yo creo que la clave es venderles la solución utilizando la moneda que los políticos entienden. Y la moneda que los políticos entienden mejor es la de los empleos y el beneficio económico a corto plazo. Sí, no, y quisiera agregar también que los efectos del cambio climático van a variar mucho de región a región, de país a país. No estoy seguro si esta pregunta venía, por ejemplo, de Perú. Los efectos tanto económicos como humanos en Perú por el cambio climático están siendo, pues, de consideración, porque todo ciclo hidrológico está siendo modificado, del cual dependen, pues, la gran mayoría de los campesinos en el país. Entonces, inmediatamente identificar cuáles son las áreas más afectadas en tu propia zona, te da una idea de cómo uno puede concientizar tanto a la sociedad, y una vez que la sociedad está interesada, el mismo gobierno se interesa. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta sobre el aumento del nivel del mar. Tony Jiménez nos pregunta por Twitter ¿cuántos metros o centímetros al año podría subir el mar con el cambio climático? Las predicciones dependen de qué tipo de escenario ocurra. Me explico. Cuando se corren estos modelos numéricos, se hacen asunciones de cuánto dióxido de carbono va a ser emitido en la atmósfera, y eso depende obviamente de decisiones que tomen los legisladores y de cambios que existan en las tecnologías. O sea, los incrementos varían de milímetros por año, y lo que esperamos es que hayan incrementos que se aproximen al metro al final de la centuria. Pero de nuevo, esto depende de cuáles sean los pasos que se tomen, si se toman, para mitigar o para disminuir la cantidad de dióxido de carbono que se pone en la atmósfera. O sea, es muy difícil proponer una respuesta clara a esto, porque no sabemos con certidumbre cuánto dióxido de carbono vamos a estar emitiendo. Lo que sí sabemos es que ya hay suficiente energía en el sistema para continuar el incremento en el nivel del mar. Yo no sé si pueda yo saltar o tienes tú otra pregunta, María José. No, Ángela, pregunta. Al respecto de la cantidad de dióxido de carbono que se está emitiendo en la atmósfera, tengo entendido que la tundra de Alaska, por ejemplo, es como un gran reservoir escondido de dióxido de carbono a medida que se va derritiendo. Este permafrost es como si hubiera una gran ciudad allí emitiendo gases. ¿Es eso correcto o me lo imaginé? No, es correcto, y no está muy escondido tampoco. Hay una gran cantidad de materia orgánica. Recuerden, cuando la materia orgánica se descompone, pues se produce dióxido de carbono, pero lo peor es que lo que se va a empezar a liberar es metano. Y el metano es un gas invernadero que es unas 20 veces más efectivo calentando el planeta que el dióxido de carbono. Y hay enormes cantidades de metano en la tundra. Estos gases no se están liberando porque la tundra está a temperaturas bien bajas ahora mismo, y estas temperaturas bajas pues inhiben la acción bacteriana. Las bacterias, es como cuando uno pone carne en la nevera para que no se pudra, es lo mismo. Si aumenta la temperatura de la nevera, pues la carne se pudre y empieza a soltar gases. Lo mismo está pasando en la tundra. Ahora mismo las temperaturas son bajas, pero están aumentando consistentemente, y ya estamos experimentando ver transporte
estamos empezando a ver más transporte de materia orgánica desde la tundra hacia los océanos. Y eso no es un buen escenario, no es algo que queremos ver pasar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del público de Gustavo López, que pregunta, ¿podemos decir que las altas temperaturas que se producen se deben al cambio climático? Tal vez podríamos discutir un poco cuáles son las diferentes predicciones para las diferentes áreas del planeta, por ejemplo. ¿Quién quiere comenzar? ¿Tony? Sí, bueno, a nivel global, dependiendo de cada uno de los escenarios, hay un incremento de la temperatura a nivel global, pero ese incremento es a nivel de promedio. Está claro que habrá algunas regiones en que ese incremento será más evidente que en otras, dependiendo, pues, como había comentado mi compañero Carlos, de condiciones regionales. Depende mucho cómo es esa región, cómo puede esa temperatura verse afectada a que haya un incremento más evidente. Evidentemente, hay casos en los que sí que se ve que hay ese incremento, como se ha dicho, en las masas polares se está derritiendo. Si se derrite es porque tiene que haber un incremento de temperatura. También se puede ver en gran parte de los glaciares, sobre todo en Europa y en el Kilimanjaro. Hay evidentes imágenes en las que se ve que hay un incremento de temperatura. Pues eso también, como se ve en las temperaturas en superficie de los océanos, como puede incrementar las circulaciones de masas de aire y de vapor de agua, creando más cambios en la atmósfera. Gracias, Tony. Tenemos otra pregunta del público que habla un poco del futuro, que es lo que espera. Es otra vez Lima Carlos 1013 y pregunta, ¿cuál es el plan para París COP 2015? ¿Podemos llegar a un acuerdo internacional? Si no estáis muy seguros sobre cómo contestar esto, podríamos hablar qué viene ahora, qué es lo siguiente a este nuevo informe del cambio climático, qué es lo que toca hacer ahora. Ahora nos toca leerlo, porque recién salió, digerirlo, y pues le toca a los legisladores en todos los países decidir qué quieren hacer. Nosotros los científicos tenemos un trabajo que es muy claro. Nosotros no hacemos política pública. Todo lo que nosotros podemos hacer es informar a los que toman decisiones qué es lo que está pasando. Y afortunadamente la NASA tiene una buena cantidad de sensores satelitarios que están ofreciendo los datos necesarios para poder informarle a los legisladores y una gran cantidad de científicos que pues hacen lo que más se puede para poder proveer esta información. Así que tenemos que digerir la información que viene del reporte y hacer lo mejor que podemos para informarle al público qué es lo que esperamos y le toca a los políticos pues tomar las decisiones fuertes. Yo tenía otra pregunta sobre la cuestión de la acidificación de los océanos. ¿Por qué sucede? ¿Cuáles son los mecanismos? Si pudiéramos entrar en detalles, ¿qué pasa con las barreras coralinas? ¿Cómo es todo este ciclo de la acidificación del mar a causa del CO2? Sí, al aumentar las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, este dióxido de carbono se disuelve en el océano y el efecto es que se forma ácido carbónico y el océano se hace más ácido. Ya hemos experimentado un aumento en la acidez del océano y los efectos pues son bastante drásticos. Hay muchos organismos en el océano cuyo exoesqueleto, cuya estructura está compuesta de carbonato de calcio. Y el carbonato se disuelve cuando las condiciones son más ácidas. Si ustedes quieren ver un ejemplo bien claro, agarren una concha, una almeja, y tírenla en vinagre, y ustedes van a ver cómo empieza a disolverse.
claro, eso no es, los corales no se están disolviendo de esa manera, así tan rápida y tan dramática, pero esto lo que hace es que aumenta el estrés, le hace la vida más difícil a estos organismos, requieren más energía para poderse reproducir, requieren más energía para poder crecer, y me parece que ya inclusive hemos visto algunos efectos en la cadena alimenticia en lugares como en el noreste de los Estados Unidos, y se está viendo, por ejemplo, efectos sobre la cantidad de salmón, y básicamente porque afecta a la cadena alimenticia. Organismos bien pequeños que tienen estructuras de carbonato de calcio empiezan a disolverse, empiezan a morir. Eso tiene un efecto sobre la cadena alimenticia que se transmite completamente directo hacia, digamos, peces, que son los que se alimentan de estos organismos. Definitivamente efectos sobre los corales, efectos sobre pequeños organismos como el zooplancton, y no es nada bueno. Y esto es algo que no es debatible. Cuando aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, entra más dióxido de carbono en el océano y la acidez del océano aumenta. Esto no es algo que está siendo debatido ni remotamente. Y es un efecto que estamos viendo y lo estamos pudiendo medir bastante bien. Muy bien, y de la acidificación de los océanos pasamos a huracanes. Tenemos una pregunta de Eric C. Togar, de Twitter, que pregunta, ¿los huracanes serán de mayor intensidad? ¿Tony? ¿Serán de mayor intensidad? Se va viendo que sí, cada vez, debido a que gran parte de los huracanes sabemos que se originan en los trópicos y afluyen parte por corrientes de aire y también por cómo es las temperaturas que tenemos en superficie del mar. Sabemos que el planeta, al estar calentándose, sobre todo que el mar, el agua, tiene esa capacidad calorífica de almacenar tanta energía, se está inyectando cada vez más vapor de agua en las capas superficiales. Entonces se pueden originar tormentas cada vez más grandes. De hecho, de los últimos huracanes se ha comentado Sandy, también tenemos el Katrina. Hay bastantes huracanes que han afectado bastante de forma muy intensa las zonas costeras. O sea, sí que se van a intensificar. Y no solo cuestión de huracanes, también tormentas que se producen en zonas del Mediterráneo, grandes masas de vapor, de agua, que se mueven muy rápidamente y tienen una ciclogénesis muy rápida, producen unas precipitaciones muy grandes. No llegan a ser huracanes, pero los efectos regionales son importantes. O sea que se va intensificando esos casos extremos. Se van intensificando. Sí, y si quisiera añadir, recuerden que es muy difícil atribuirle a cualquier huracán un efecto de cambios climáticos. Lo que está ocurriendo es que estamos creando condiciones que hacen más fácil que las tormentas sean más fuertes. Simplemente por aumentar la temperatura, esto resulta en más vapor de agua en la atmósfera, esto resulta en eventos de lluvia que son más fuertes, inclusive nevadas más fuertes. Parece que no es intuitivo, pero el calentamiento de la Tierra puede resultar inclusive en nevadas más fuertes simplemente porque hay más vapor de agua en la atmósfera y el vapor de agua se convierte en nieve y cae más nieve. Pero en general los huracanes son básicamente máquinas que funcionan y que se crean debido al calor que hay sobre la superficie del océano, y aunque no podemos atribuirle a ningún huracán en particular una relación con el calentamiento de la Tierra, claramente las condiciones para la formación de huracanes pueden que estén mejorando, y eso no es bueno particularmente para los que deciden vivir cerca de las costas. Yo salto aquí porque como yo vivo en Miami, oigo mucha gente que dice, pero no hemos vuelto a tener huracanes, entonces, ¿qué importa? Entonces, una cosa es la trayectoria que sigue el huracán y qué estará influenciando que los huracanes estén siguiendo una trayectoria que desde hace un tiempo no toca al sur de la Florida, por decirte, con la intensidad, que es que la gente confunde eso en su cabeza, ¿cierto? No, realmente no estamos viviendo una disminución de huracanes, sino que no los vemos cerquita a nosotros, siempre. Eso es correcto. Los huracanes son fenómenos bien complicados. Y
el decir que cada vez que yo escucho las noticias que dicen que el huracán se desvió de una forma segura hacia el medio del océano, yo tiemblo porque ¿qué pasa con los pescadores y con los navegantes que están navegando por ese océano? Bueno, pero por ejemplo, el año pasado, Sandy, que es una tormenta, hay una relación directa al cambio climático, y es de que había un alto, una zona de presión alta en el sur de Groenlandia, que empujaba todo lo que iba hacia el norte por Atlanta, hacia la costa este de Estados Unidos. Entonces, para empezar, ahí ya tienes un caso en donde el clima efectivamente cambió y produjo tal consecuencia en el camino de la tormenta, ¿no? Es un poco anecdótico, pero ahí está la relación, tal como es la relación de la intensidad del huracán con la temperatura de la superficie del océano, ¿no? Hay una relación directa. Si el océano está incrementándose en temperatura, las tormentas podrían llegar a ser de mucha mayor intensidad. Muy bien, quedan unos 20 minutos en el Hangout y tenemos como mínimo 3 preguntas más del público, a ver si podemos contestarlas todas. Y si alguien más se anima a preguntar algo, lo podéis hacer a través de YouTube, en la sección de comentarios, o en el Google Plus, o en Twitter, utilizando el hashtag PreguntaClima. La primera pregunta es de Tony Jiménez, que pregunta: ¿se espera que los polos se derritan más de la cuenta o van al ritmo que se predecía? Parece ser una pregunta para ti, Santiago. Más de la cuenta, no sé exactamente a qué significa eso, pero definitivamente las predicciones hasta ahora han sido más bien conservadoras. Todavía en 2008 el hablar de que el Ártico se va a quedar sin hielo marino era un poco atrevido, y ahora, tan solo 5 años después, ya es un hecho. El mar en el Ártico va a desaparecer en las próximas décadas, en el verano, ¿no? Luego en invierno se recupera. Entonces, creo que, de hecho, nuestros modelos no avanzan con la rapidez con la que cambian las variables que influyen en el derretimiento de los casquetes polares. Ahora, todavía hay mucho que no entendemos, y las conclusiones varían de año en año conforme vamos teniendo más y más información. Lo que sí puedo decir es de que en ciertas zonas el derretimiento es irreversible. En los glaciares que terminan en el océano, posiblemente, a excepción de algunos glaciares en la Patagonia, por ejemplo, la mayoría de los glaciares van a retroceder hasta llegar a la zona alpina. Los glaciares de los Alpes en Europa van a desaparecer en los próximos 50 años. Groenlandia va a retroceder y va a perder muchísimo de su masa en los próximos siglos. Pero, de nuevo, no todos los glaciares siguen la misma escala temporal, unos se derriten más rápido que otros. Entonces, sí tenemos que analizar por caso, ¿no? El Ártico y la Antártida son dos bestias diferentes, y así las analizamos. Muy bien, y la siguiente pregunta tiene que ver con comunicación científica, así que te la preguntaría a ti, Ángela, ya que eres comunicadora científica, y viene de Iván Fernando González, que pregunta: ¿qué hacer cuando los informes de respetadas entidades mundiales son negados por una minoría sin respaldo científico? ¿Cómo conectar de una manera efectiva para comunicar esta información importante? Ángela, ¿cómo crees que los científicos podrían hacer un mejor papel de comunicar los nuevos descubrimientos sobre el cambio climático? Muy buena pregunta, y felicito al oyente por hacerla. El reportero tiene que estar bien informado y no tiene que, como decimos, tragar entero. Entonces, un reportero que sabe la ciencia, que sabe a quién preguntar, simplemente lo primero que va a hacer es ir a las entidades acreditadas y realmente a cerciorarse, leer los reportes científicos, hablar a gente como nuestros 3 panelistas, y no hacer lo que dicen muchos de los editores de nuestros periódicos, y es que ellos tienden a asignarle la misma cantidad de
de texto o la misma cantidad de tiempo en el aire a dos teorías que son opuestas, mientras que hay una teoría que tiene un 95% de consenso en la comunidad científica mundial versus una que tiene un 5% de consenso. Entonces, eso debería ser la primera alerta roja para el periodista. Bueno, no voy a darle tanto importancia a lo que tiene a esta minoría. Naturalmente aquí uno la menciona, porque eso es parte de la, digamos, de la cultura, de lo que está pasando, pero definitivamente lo que hay es simplemente que mencionarla, pero con las armas del entendimiento. Es decir, entonces uno va y pregunta a esta minoría, ¿ustedes de dónde sacaron estos datos? Ustedes, y tienes que ir el por qué, hasta que llegues a este granito que finalmente los desarma, como me ha sucedido a mí. Pero la pregunta es excelente. Bien, ¿y los científicos querrían comentar algo sobre cómo creen que la comunidad científica podría explicar mejor lo que está pasando? Yo creo que los científicos hacemos un trabajo que es estar enfrente de la investigación, buscar con las herramientas que tenemos, con satélites, con toda la comunidad científica, intentar entender qué es lo que pasa con nuestro sistema, o sea, con el sistema climático. Posiblemente tendríamos que hacerlo más sencillo, explicar las cosas más sencillas, pero realmente el problema es complicado, porque no es la luz de casa, es todo el planeta. Y como he dicho al principio del Google, no hay fronteras y muchos cambios se acumulan y el sistema tiene que adaptarse tiene que responder a esos cambios y no sabemos cómo. Ahí están las masas de aire, están las masas de hielo, la gran cantidad, y solo la biosfera también, no solo el ser humano. Todos los seres vivos que hay en el planeta tienen que adaptarse. Ellos no tienen palabra de decir dónde tendrán que ir, qué podrán hacer. Es muy complicado, pero hay que hacerlo más sencillo. Creo que es buscar soluciones. La idea es ver qué es lo que está pasando y ver que evidentemente tenemos esos cambios, pero buscar una solución, adaptarse a los cambios que nos esperan. Muy bien, pues por una parte tenemos a Ángela diciendo que los periodistas tienen que hacer un mejor papel en ir solo a expertos y no ir al escéptico de turno para dar la visión contraria en sus historias, ¿no? Y por otra parte, como Tony nos comenta, se trata de un problema muy complejo que a veces es difícil de comunicar. Y también tenemos que empezar a hablar ya de adaptación. Cambiando de tema, tenemos otra pregunta de Tony Jiménez, que pregunta, ¿habrá algún cambio negativo a corto plazo de aquí a 5 años en el planeta por desgracia del cambio climático? Podríamos empezar, por ejemplo, con Santiago, con las regiones polares. ¿Qué esperamos ver en los siguientes 5 años, por ejemplo? Bueno, ni siquiera nos tenemos que esperar 5 años. El año pasado Groenlandia fue sujeta a las temperaturas más altas registradas y a un derretimiento masivo. Nosotros acampamos durante un mes al borde de un glaciar y lo que estábamos viendo era el glaciar despedazándose ante nuestros ojos. Ahora, el planeta efectivamente tiene unas escalas de tiempo en donde lo que está sucediendo ahí, pues a lo mejor vamos a tardar de ver señales en otras partes del planeta, pero ahora mismo Groenlandia es un laboratorio natural donde estamos midiendo las consecuencias del cambio climático. Todo lo que va desde temperaturas hasta radiación, el desagüe de la capa del hielo, todo está registrando números mucho más altos de los que podríamos predecir y todavía no comprendemos bien porque todavía no están asimilados bien los datos en modelos, cuáles van a ser los efectos, por ejemplo, a la corriente termoalina, que es la que controla la salinidad y la temperatura del océano, a cómo va a afectar de aquí a unos años el hielo marino, que una vez que
derrites completamente el hielo marino de una región, es muy difícil que se recupere porque se recupera un año y al siguiente se vuelve a derretir. Necesitas hielo formado a través de muchos años para volver a crecer esa capa protectora que nos protege de la radiación solar. Entonces, no hay que esperar, ya está sucediendo. Tony, ¿podrías hablar un poco sobre qué esperamos ver en los siguientes años, 5 años, como pregunta nuestro seguidor, en la atmósfera? Sí, bueno, casi que Santiago ha dicho que ya estamos viendo algunos cambios. El año pasado ya superamos las 400 partes por millón de CO2 y con los registros que se tienen se observa que nunca se ha tenido un nivel de CO2 en la atmósfera tan grande. Sabemos de momento qué mecanismos hay para que ese CO2 se distribuya a nivel de qué parte es absorbido por el océano, qué parte puede ser absorbido por las masas forestales, por la biosfera, porque está dentro del ciclo fotosintético, pero estamos viendo cambios en esas masas forestales, estamos reduciendo esas masas forestales, estamos incrementando el CO2, quiero decir, ya hay evidencias de que estamos sobrepasando algunos límites que de los primeros protocolos, el protocolo de Kioto o de los primeros paneles del IPCC, ya hemos superado esos niveles y estamos viendo que el sistema va respondiendo y habrá que ver qué hay. Es decir, hay cambios ya directos, masas de hielo y sobre todo esto, en el CO2 ya tenemos más de 400 partes por millón. Quiero decir, los modelos están haciendo predicciones con concentraciones superiores, pero ya hemos superado lo que anteriormente decíamos. Sí, Carlos, ¿te gustaría comentar algo sobre qué le espera al océano? Estamos aumentando el nivel del océano a causa de derretimiento de hielos y a causa de expansión térmica. Tenemos el problema de acidificación. Hay regiones costeras que son sumamente sensitivas a cambios climáticos, como son las zonas de arrecife de coral. Así que sí, estamos empezando a ver cambios a corto plazo. Y de nuevo, estas son zonas, son biomas que son extremadamente sensitivos. Son ecosistemas que se han mantenido durante miles de años bajo unas condiciones específicas y las estamos cambiando a un paso muy acelerado. Muy bien, muchas gracias. Ya casi estamos. Nos quedan 5 minutos y me gustaría acabar yendo uno por uno a decir cuál es vuestro mensaje principal que os gustaría comunicar al público sobre la ciencia del cambio climático. Tony, ¿quieres empezar tú? Sí, bueno, principalmente quisiera comunicar que el problema del cambio climático es una cosa global, todos estamos en el mismo planeta y los efectos van a ser para todos. Posiblemente lo más importante será ver cómo se van sucediendo todos esos cambios, más evidentes en el día a día, no solo sobre el papel, porque hay predicciones, pero el tenerlos todos los días habrá que adaptarse a eso. Luego, desde NASA, creo que se está haciendo un gran trabajo a nivel de recurso humano y tecnológico para entender qué es lo que está pasando con nuestro clima. Hay mucha gente trabajando en diferentes proyectos, intentando estudiar las diferentes partes del sistema, aerosoles, nubes, dinámica atmosférica, los compañeros que están trabajando sobre océano, intentar ponerlo todo junto y intentar saber mucho mejor qué es lo que está pasando y ver si la respuesta de los que tienen la última palabra, los que tienen la potestad de cambiar, sean reales, o sea, realistas de que hay que tomar una decisión cuanto más pronto posible. Santiago, ¿te gustaría hacer una declaración final? Sí, bueno, un rápido mensaje al público en general, que
como decía Antonio, todos estamos en el mismo barco y no hay que ignorarlo, ¿no? Nuestras acciones al diario son las que nos tienen donde estamos ahora y no hace falta ser científico para darse cuenta, solo con un poco de sentido común, cómo tenemos que vivir para poder afrontar este reto, que es posiblemente el mayor reto de nuestra era, ¿no? Y una recomendación final es cuando escuchen a agentes, científicos, políticos, a reporteros hablar del cambio climático, siempre lo hagan con cierta curiosidad e interés, y si alguien les dice que el cambio climático no es verdad, que se pregunten cuál es la agenda, porque en mi experiencia es que la gente que está informada y que es inteligente y habla en contra del cambio climático es gente que persigue una agenda en particular. Es todo. Muchas gracias. Y Carlos, ¿qué te gustaría decir a ti para acabar? El cambio climático es real, es un problema serio. Y los científicos de NASA y de otras agencias en Estados Unidos, así como otras agencias en el resto del planeta, estamos de acuerdo en que esto es un problema. Y nosotros hacemos lo más que podemos para tratar de comunicar esta problemática a la población en general. Pero también es responsabilidad del público general informarse y tomar decisiones sabias utilizando este tipo de información. Recuerden que nosotros vivimos en democracias y se supone que nuestros líderes sigan básicamente el liderato que los ciudadanos del país les presenten. Así que, de nuevo, es un problema. Infórmense y tomen decisiones de acuerdo a esta información que ustedes están viendo. Y Ángela, ¿cuál es la perspectiva de la periodista científica? Es exactamente lo que acaba de decir Carlos y también lo que acaba de decir Santiago. Tenemos la responsabilidad de informarnos. Sí, claro, vamos a comprar las bombillas que sean menos gastadores de energía, eso está muy bien, pero ante todo tenemos que informarnos porque si no nos van a usar así como si fuéramos unos bobitos y si no nos informamos la culpa va a ser nuestra y nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que ser proactivos, saber dónde están las buenas noticias, hacerlo en todas las plataformas digitales, escritas, y aprender para que el día de mañana que nos vengan a decir esto no está pasando, digamos, así, pues no, porque yo sí sé. Entonces, tenemos que aprender por nuestra cuenta sin que nadie nos lo imponga. Además, es divertidísimo. Es tan complejo que es divertido, les prometo. Eso es todo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Pues se nos ha acabado el tiempo. Quería agradecer a los panelistas, sobre todo, por participar, pero también a nuestros televidentes o oyentes o de cualquier manera que ya hagáis seguido este Hangout. Y esto no es todo, porque la conversación sigue. NASA sigue publicando nuevas informaciones sobre nuevas investigaciones sobre el cambio climático y os recomendaría que nos sigáis en Twitter. Tenemos una cuenta de Twitter en español, en @NASA _ES, es NASA en español. Y de nuevo, muchas gracias a todos y espero que hayáis encontrado este Hangout muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.